Sintonía de Radio Clara, Lliure Directe, espacio que dedicamos a las entrevistas, a vuestra participación, y vamos con el espacio de cine, con nuestro compañero Juan Ángel Saiz, compañero de Clartelera, de bandas sonoras y de Cinema Filmovert, que tiene que estar por aquí, bueno, que está por aquí, y vamos a ver si lo conseguimos escuchar también a través de la radio. Juan, buen día, buenos días. Muy buenas. Buenas. Pues yo creo que nos funciona todo bien. Milagros de la ciencia de hoy en día. Y de que somos listísimos, hombre. Por favor. La ciencia no tiene nada que ver con esto. Es la inteligencia brutal que tenemos. Sí, llega vamos, que nos llega de nacimiento, ¿no? No, es al entrar en la emisora. Bueno, los que entran en Radio Clara de repente se transforman. Directamente, ¿sabes? Se produce una transformación a lo Dr. Jekyll y Mr. Hyde. La técnica la manejan espectacularmente. Sí. Juan, vamos a comenzar a hablar de estrenos de cine. Por cierto, ¿se va notando algo el cambio de medidas en las salas? Sí, ya lo creo. De momento ya hay palomitas y todo. Desde el miércoles pasado me parece que es. Qué gran alegría para ti. Sí. Y además de eso, bueno, pues yo creo que ha animado a que la gente vaya al cine, porque hay gente que si no es con palomitas y refrescos no se siente en el cine. Le falta algo, claro. Pero vamos, lo que sí que se trata es que hay películas de más presupuesto, de más lanzamiento, como puede ser Expediente Warren, que la semana pasada se llevó la mitad del presupuesto, la mitad de la recaudación, pero que en la línea de lo que decíamos elevó la recaudación a casi 3 millones de euros. Y de estar pues ligeramente por encima de 1 o sin llegar a 1,5 a pasar a 3, pues es un salto cualitativo. Yo creo que en las próximas semanas iremos viendo cómo se incorporan películas de bastante lanzamiento, aunque no sean las que nos gustan especialmente a nosotros. Bueno, por ejemplo, Un lugar tranquilo 2, que tiene un punto de terror, sí que está bien. Se estrena este miércoles. Pero, por ejemplo, el otro Guardaespaldas 2 o películas así más tontorronas, yo creo que van a animar el que se pueda recuperar en parte la recaudación y que los cines respiren un poco, porque estaban bastante asfixiados. ¿Sí? Pues vamos a ver, ¿y esta semana tenemos alguna de esas, Juan? Bueno, no, esta semana no. Bueno, yo creo que no. De las que se han estrenado esta semana es todo un poco más convencional y todavía son películas pequeñas. Land, En un lugar salvaje, es la más interesante de la semana con bastante diferencia. Es una película dirigida por Robin Wright, que también la protagoniza y que es una actriz muy conocida, pero en este caso se pasa a la dirección. Ya lo había hecho con anterioridad dirigiendo capítulos de House of Cards, la serie de televisión en la que ella tenía el papel protagonista, pero hasta ahora la conocíamos fundamentalmente por su trabajo como actriz en películas muy comerciales tipo Wonder Woman, en otras de mayor nivel como Blade Runner 2049, en la que tenía un papel secundario, y en otras como El Congreso, en donde tenía no solo un papel protagonista, sino que además tenía un papel de dibujo animado, o en Dos madres solteras, por poner algunos de los ejemplos, ¿no? En un lugar salvaje es una película pequeña. Yo creo que ha querido coger una película que pudiese controlar bien para hacer un trabajo de inicio en la parte de dirección. Y ha hecho un buen trabajo. Es la historia de una mujer que decide retirarse a la montaña. Vivía en Chicago, me parece recordar, pero se traslada a un lugar montañoso, en las montañas rocosas, me parece, y allí compra una casita de estas de madera, muy poco equipada, nada de grandes comodidades ni algo que se le parezca, y decide vivir allí, con los medios mínimos. A medida que va avanzando la película entenderemos el por qué ha tomado esa decisión, y a la vez vemos que aunque está muy aislada, de hecho es que no quiere tener ni coche para poder desplazarse. Bueno, pues a medida que avanza la película también veremos que hay alguna persona que se acerca por allí y que la saluda y le va enseñando pues pequeñas cosas, a poner trampas para cazar animales o cosas así, ¿no? Es una película de pequeña, pero que reflexiona sobre el tema de cómo somos como personas y la fragilidad que tenemos. De alguna manera, cómo nos afectan determinadas cosas que nos ocurren y las decisiones que tomamos a partir de esas cuestiones, de esas cosas que nos ocurren, ¿no? Decisiones que a veces son acertadas y a veces, pues sin ser equivocadas, quizá no son las más adecuadas o quizá no nos llevan a un terreno que solucione especialmente los problemas. También es cierto que no siempre queremos solucionarlos. A veces somos muy drásticos o muy drásticas y lo que decidimos es coger la tangente y salir por el sitio más inesperado.
No puedo contar más cosas ni ser más explícito porque la película es pequeña y en ese sentido la estropearía. De hecho, no llega ni a la hora y media de duración. Lo que tiene es una excelente música, una excelente fotografía, paisajes magníficos. Evidentemente estamos en una zona montañosa y da gusto ver los paisajes, los ríos, los árboles. Es para disfrutarla bien disfrutada. Y luego yo creo que las conclusiones, las reflexiones a las que lleva son interesantes, son más que interesantes. Justo en el extremo opuesto tenemos La violinista, una película que viene desde Finlandia, un país que normalmente no estrena demasiadas películas y que aquí nos presenta la historia de una violinista famosa, famosa en su país, que hace giras, conciertos y que un día a la salida de un concierto es atropellada por un coche, con tan mala suerte de que a pesar de que la operan, le queda sin la sensibilidad suficiente la mano con la que digitalizaba las notas sobre el violín. Y esto le va a llevar a un problema, porque aunque intenta recuperarse, la realidad es que no va a tener la capacidad que tenía para poder tocar. Y decide convertirse en profesora de violín para alumnos ya bastante avanzados, puesto que ya tenía una categoría muy alta. Es una película que a priori podría resultar interesante, pero que luego va a parar a terrenos pues como muy rutinarios, muy comunes, que echan a perder cualquier capacidad de reflexión, porque al final tenemos una historia de líos amorosos, de desengaños, de drama terrible por cosas insignificantes, que a mí me ha dejado absolutamente descolocado, tengo que decir, porque verdaderamente esperaba una película más consistente, bastante más interesante que la que nos han ofrecido. Películas sobre intérpretes de música de concierto y demás hemos visto muchas, algunas muy extremas, y esta pues tenía la posibilidad de ir hacia un terreno de reflexión sobre ese dolor que produce el tener un trabajo que además es tu afición principal, es tu casi razón de vivir y de repente que te lo corten radicalmente. Pero los comportamientos estrábicos de los personajes llevan a una situación absolutamente idiotizante en muchos momentos. En medio de todo eso nos encontramos con La Casa del Caracol, una película española dirigida por Macarena Astorga. Es una película sobre un escritor que se traslada a una zona rural, a un pueblo, y allí alquila una casa en las afueras. Y desde el momento en que llega pasan cosas raras. Empiezan a pasar cosas extrañas, empiezan a hablar de que si hay lobos, si no hay lobos, él cree que ha visto una figura extraña, luego encuentra un cobertizo y allí hay encerrada una persona. Y todo en el pueblo es misterioso, todo es muy, muy raro. Aparecen unas niñas que le hablan de un ser pues, sobrenatural prácticamente, que además tiene unos poderes especiales y que mata gente. Y todo se va configurando para crear una sensación bastante opresiva para este escritor, pero vamos a ir viendo durante la película que quizá no es del todo así. No explico tampoco más para no estropearlo. Lo que hace la realizadora Macarena Astorga es crear una película típica de tensión, con elementos fantásticos de cine de terror, aprovechando esas leyendas que se producen en los pueblos, en las pequeñas poblaciones, que además son pues como un poco ancestrales, esas leyendas son como de toda la vida, la gente las mira con ese misterio, pero a la vez con ese terror de esto pasó, esto ocurrió, cuando aparece no sé qué monstruo, aparecen no sé qué cosas. Y bueno, la película en ese sentido es tópica, pero para los que sean un poco amantes de ese tipo de películas, yo diría de sustos, de crear un clima un poco enfermizo, pues puede ser interesante. A mí no me ha interesado mucho porque pienso que recurre demasiado a la parte fácil, a esa parte previsible que se ve venir con demasiada antelación. Pero aún así, me parece que es un buen intento de hacer una película, un tipo de cine más comercial y que esté, digamos, más cerca de un tipo de público que consume este tipo de películas. Con todo, quizá le falta algo más de terror. Yo creo que le falta un poquitín, pero aún así se deja ver. La música está bien puesta, el movimiento de la cámara, las ambientaciones en tonos oscuros de noche, que es donde se producen estas cosas y donde siempre está el terror más a mano, están ahí muy presentes. Los intérpretes principales son Javier Rey y Paz Vega, una recuperada Paz Vega que hacía tiempo que no veíamos después de sus escarceos por Estados Unidos y que ahora parece que se va recuperando y va aportándonos
algunas películas también en nuestro país. Hay que recordar que participó, por ejemplo, en Rambo, Last Blood, en el año 2019. Pero bueno, parece que está de vuelta. Vamos a ver si la recuperamos también como intérprete para nuestro país. Más películas, historias lamentables. Bueno, pues esta película es una película de episodios de Javier Freser. ¿Y quién es Javier Freser? Pues recordemos que es el que dirigió Campeones, una película que obtuvo unos resultados inusitados para lo que se esperaba de ella y que de repente, bueno, se creó todo un boom hasta el punto de que los actores que tenían minusvalías mentales pues han aparecido con posterioridad en anuncios de televisión, en otras películas, en fin, ha sido algo que desbordaba, hasta el punto también de que se hizo un documental sobre quiénes eran estas personas, de dónde los había o de dónde habían salido para ser intérpretes de Campeones y demás. Pero no era la primera película que hacía Javier Fesser, sino que con anterioridad ya la habíamos encontrado en todo tipo de cortometrajes y también en películas de largometraje. Las dos de Mortadelo y Filemón, la segunda era la de Mortadelo y Filemón contra Jimmy el Cachondo, y la anterior, que bueno, pues todo un descubrimiento de que se podían hacer determinado tipo de películas también en España, La gran aventura de Mortadelo y Filemón. En medio, pues había hecho películas como Camino, llamativa, realmente una película llamativa, y sobre todo yo creo que es conocido por haber dirigido El milagro de Petinto, haber dirigido y también ser el guionista, porque es el guionista habitual de sus películas. ¿Qué hacen Historias lamentables? Pues proporcionarnos una película de episodios. Son 4 episodios que están unidos entre sí por un pequeño lazo. Hay algo pequeñito que los emparenta o que los relaciona porque algún personaje de un episodio aparece en los otros. Pero yo creo que el interés está en que busca ese punto de humor muy característico suyo y que remito a la gente al milagro de Petinto para que tenga una referencia de cómo es ese humor. Y lo consigue. En algunos de los episodios consigue un humor muy sano. Quizá no en el primero, que puede resultar un poco decepcionante, la historia del hijo, de un tipo que ha creado pues todo un imperio económico y que lo va a heredar y hace un homenaje a su padre y en ese homenaje pues pasan unas cosas pues como un poco disparatadas. Quizás no está del todo conseguido. Diría que el último le pasa un poco igual. Ahí es la historia de un tipo que tiene una empresa y que se ha dedicado pues casi a saquearla, falseando cuentas y haciendo travesuras para que no le descubran el resto de accionistas que son familiares suyos. Pero el segundo y el tercer episodio están muy bien. El segundo nos presenta a un tipo muy peculiar. Está ahí en Gandía, a pie de playa, y lo que hace es bajar el primero para ponerse en el sitio que elige y hacer la foto de la salida del sol. Y eso lo viene haciendo siempre y no va a perder su costumbre. Pero es un tipo muy rígido, muy, muy rígido. Y no cuento nada más, porque la verdad es que es un episodio trabajado y conseguido. Y el tercero, que es el que digo que también está muy bien, es el de una mujer que debe dinero por todos los lados, que se aprovecha de quien puede y que se encuentra pues con una pequeña sorpresa en su vida. Son 2 episodios excelentes desde mi punto de vista. Es una lástima que los otros 2 no estén a la misma altura, pero la verdad es que es una película que se deja ver bien y que además deja un buen sabor de boca, con algunas reflexiones además interesantes, que van desde la rigidez, por poner un caso, de ese personaje que no es capaz de entender que toda la gente no piensa como él y que debe tener un poco más de flexibilidad, o lo que pasa con esta otra mujer en ese tercer episodio, que acaba encontrándose también con un emigrante que va a ser el objeto de todos los prejuicios que esta mujer tiene en la cabeza o que tenemos todos en la cabeza, queramos o no queramos. Historias lamentables, Javier Fesser, ese es el título. Human Life es un documental que viene desde Brasil, nada menos, y que viene de la mano de un contenido religioso cristiano católico. Bueno, es una película, a priori yo diría que no me interesaba nada, pero luego al verla no he cambiado de opinión, pero sí que he de decir que si enfocasen este tipo de películas de otra manera, tendrían algunos elementos de interés. No solamente para convencidos católicos o convencidos de la religión. ¿Por qué digo esto? Porque lo que nos presenta es un discurso antiabortista, con el que no estoy de acuerdo, evidentemente, pero luego lo que ofrece es algunas ideas que yo creo que son relevantes, en el sentido de decir, hay muchas asociaciones que no te están diciendo que eres muy mala porque vas a abortar o que sois muy malos si es que lo habéis decidido como pareja, pero lo que te ofrecen es adoptar al niño, porque hay parejas que no pueden tenerlo.
o te ofrecen ayudarte si es que ibas a abortar porque en realidad no tenías medios para poder mantener a ese niño que van a hacer, ¿no? En ese sentido, ofrece algunas reflexiones curiosas. ¿Por qué en los estados avanzados no existen esos medios de protección y esto tiene que ir a parar a entidades religiosas o pseudo-religiosas? Me parece que es interesante como reflexión. Y luego, por otra parte, también nos ofrece en otra parte de la película el trabajo de gente que ha decidido dedicar todo su esfuerzo a ayudar a los demás. Y sobre todo a gente necesitada, incluso a gente con deficiencias mentales y demás. Yo ante eso no tengo nada que objetar. Me parece que es gente admirable, yo no lo voy a hacer, ayudaré hasta donde pueda, pero quiero tener la vida que quiero yo tener, no voy a estar viviendo en un asilo, en algún sitio así, ayudando las 24 horas del día a otro tipo de gente. En cualquier caso, vuelvo a hacer el mismo razonamiento. La pregunta que a mí me surge viendo ese documental, Human Life, es por qué tiene que haber este tipo de entidades privadas y pseudo-religiosas o religiosas que sustituyan al papel realmente que yo pienso que debe hacer el Estado y las instituciones públicas, que es ayudar a los desfavorecidos, sean del tipo que sean. No es una película que me interese, lo repito una vez más, pero al menos me ha sorprendido porque tiene algunos elementos curiosos. Y luego se reponía Mulholland Drive. Viene una remesa de reposiciones de David Lynch, empezando por Mulholland Drive, pero parece que van a llegar prácticamente todas sus películas, empezando por Cabeza Borradora, El Hombre Elefante, Terciopelo Azul, etcétera. Mulholland Drive quizá es la más llamativa, aparte de las que he nombrado, en el sentido que es un poco críptica y es un poco especial. Quizá la distribuidora que lo lleva está pensando en el éxito que se ha conseguido con las reposiciones de Wong Kar-wai y particularmente la de Deseando Amar. Ojalá que le funcione. Sería muy interesante que se recuperasen en cine viejas películas que son interesantes, que además en televisión pierden mucho. Mulholland Drive es una de ellas. Pero en cualquier caso creo que han hecho un lanzamiento poniendo demasiadas copias en circulación y me parece que esto es más bien algo restringido, algo para poner en una sesión suelta o en un par de sesiones en algún cine para intentar que gente que es más joven y que no pudo ver este tipo de películas en su momento pueda recuperarlas. Pero bueno, veremos en los próximos días si han tenido suerte y han hecho una buena recaudación o por el contrario se han equivocado. Yo lo que creo es que en cualquier caso no todas las películas son para reponerlas, no todas son como para atender o atraer a un público nuevo, pero quizá Mulholland Drive sí, es una película hipnótica. Básicamente la definiría como película hipnótica. No cuento nada más porque es una película difícil de contar y que además no llevaría tiempo. De las películas entonces que se han estrenado, bueno, no hemos podido ver solo una vez, una película española con Ariadna Gil, de las que hemos podido ver, yo recomendaría En un lugar salvaje, Land, en el título original, e Historias lamentables. Me parece que son dos películas interesantes. El resto de las que he comentado no. Y eso es todo. Pues el resto no, esperemos a ver la semana que viene si van llegando esos títulos que decía Juan de grandes estrenos, grandes producciones. Y Sí, si no, sí, seguro, ¿eh? intentando a ver No, por porque grandes producciones no, películas que a priori van a recaudar. El miércoles, de hecho, ya se adelantan tres estrenos, Un lugar tranquilo 2, que ya he tenido oportunidad de verla y está bien, es inquietante, da miedo. Y además enlaza con explicar un poco lo que ocurrió, porque en la primera entrega se iban marcando los días, aquí empezamos por el día 1, o sea, vamos a ver, bueno, no empezamos, pero vamos a ver ese día 1, qué es lo que ocurrió para llegar al punto en el que se situaba la acción en la película inicial y en esta segunda entrega y sigue las pautas que ya tenía la otra y está bien. Y da miedo, ¿eh? Y el otro Guardaespaldas 2, que será una estracanada, pero que pienso que puede llevar gente al cine. El poeta y el espía, no sé por qué se estrena el miércoles, es una película pequeña italiana, pero bueno, la han colocado también ahí en ese estreno de miércoles, vamos a ver qué da de sí. De las demás ya van a estrenarse el viernes, pero habrá que esperar hasta final de mes para que haya películas un poco más potentes, un poco más llamativas, porque está por ahí Santiago Segura con su nueva entrega, está también, ¿cómo se llama? Fast and the Furious, la número 9 me parece, nada menos, que eso ya va para principios de julio y bueno, yo creo que esas películas sí que van a tener ya un cierto nivel de taquilla porque tanto Santiago Segura, que va a recorrer todas las televisiones, como Fast and the Furious, que ya está haciendo una campaña de publicidad brutal, me parece que son de las películas que al final llevan a la gente al cine. pues estaremos atentos a lo que nos cuentes aquí los lunes y a Clartelera. Recordamos a la audiencia los jueves de 10 a 12.
Ahí comentan las películas Juan con Pablo y le dedican más tiempo que el que podemos dedicarle aquí por las mañanas. Juan, salud y hasta la semana que viene. Venga, salud, un abrazo. Un abrazo, salud. Lliure directe Radio Clara, fins ací, com cada setmana a l'Espai de Cinema amb el nostre company Juan Ángel Saiz, company de cartelera de bandes sonores i de cinema Film Obert.